¿Cómo era el contexto de tu vida antes de que te llamaran a Malvinas? Bueno, yo era un hijo de trabajador, o sea, mi papá trabajaba en una fábrica, ¿no es cierto?, de alimentos, o sea, una fábrica de dulce, y nosotros trabajábamos, habíamos estudiado hasta donde habíamos podido y había que trabajar, entonces, en una familia de trabajadores, y bueno, te puedo contar del momento cuando vos cumplías en aquellos tiempos cumplías los 18 años, tenías que ir a una revisación médica para saber si estabas apto para hacer el servicio militar, para ser un soldado conscripto. Bueno, así es que yo cuando cumplí los 18 años, bueno, me hicieron revisación, salí apto y bueno, y fui incorporado como soldado conscripto el 31 de enero de 1982 en el viejo 141 acá de Comunicaciones de Córdoba, y después a los 2 días fui trasladado a Comodoro Rivadavia, al Regimiento de Infantería 8, que es donde cumplí yo con la tarea de hacer intrusión y convertirme en un soldado de la patria. ¿Y cómo fue el momento en donde te enteraste de que ibas a ir a Malvinas? Bueno, no sé, yo recién te decía fuera de cámara que por ahí uno intuye o es como que sabe que algo va a pasar. Entonces yo en intrusión, yo decía, esta intrusión no puede ser más dura porque bueno, es así, debe ser que en esos años era así, hacer la colimba había una intrusión que era bastante dura, estricta. Y bueno, y después nos enteramos que había en Plaza de Mayo, había habido esos días antes, a fines de marzo, como unas manifestaciones, todo, y nos decían que íbamos a tener que venir para Plaza de Mayo. Y el 2 de abril nos despertamos con que nos enteramos que Argentina había recuperado las Islas Malvinas y posiblemente podíamos ser parte de la ocupación, o sea, íbamos a tener que ir a hacer una ocupación. O sea, hasta ahí me entero yo que Argentina había recuperado y empezó a haber otro tipo de movimiento en el regimiento. Yo estaba incorporado en Comodoro Rivadavia, que no está tan lejos de Malvinas, y bueno, y había que acostumbrarse a escuchar la palabra que había una posibilidad que hubiera un conflicto armado. ¿Cómo lo vivía tu familia en ese momento? No lo sabían porque en esos años era todo por carta. Entonces en el momento que me entero yo sí le hago, ellos ya sabían más porque ellos escuchaban radio, todo, ellos ya sabían, estaban muy preocupados, pero esa carta tiene que haber llegado 4 o 5 días y después 4 o 5 días después recibí la contestación yo. Muchos soldados se enteraron que iban y a los pocos días los llevaron. En mi caso, yo te cuento algo muy personal, yo sentía que en algo había fallado, porque yo creía yo estaba convencido, que no digo que era el mejor soldado, pero que era un buen soldado. Y mi regimiento se fue como el 6 o el 7, la mayoría, y nosotros habíamos quedado. Entonces yo digo, yo quería ir porque yo sentía que era un buen soldado, sentía yo eso, por ahí, no era así, qué sé yo. Entonces... ¿Sentías una convicción de querer ir a defender la patria? Bueno, yo estaba convencido que había que ir a donde iban todos los otros, y para mí era un honor, pero te recuerdo que nosotros no habíamos jurado la bandera, o sea, eso acuérdate que eran los primeros días de abril, entonces la bandera se jura el 20 de junio. Entonces un soldado que no, pero había ido la mayoría del regimiento, un montón de soldados que eran de la clase 63, no habían jurado la bandera. Entonces, cuando una noche, no sé, a mediados de abril, por decir el 11 o el 12 de abril, un capitán Mario Godoy, me acuerdo que Mario Godoy, convoca a la Plaza de Armas porque se forma la compañía C, que iba a hacer un refuerzo a nuestro regimiento, y había un montón de soldados que no habíamos hecho intrusión juntos porque éramos diferentes compañías y nos juntábamos.
y el fervor de que ponerle que faltaban 21 soldados o 20 porque era una compañía que se formaba con soldados que habían llamado a una clase anterior, o sea, la clase 62, y faltaba para completarlo un poco más de 20 soldados, y preguntando quién iba. Todos querían ir, entonces tuvieron que, no digo elegir, pero sí hacer a decidir quién iba a ir. Y bueno, cuando me convocaron a mí, ya me sentí muy feliz porque me iba al fin a Malvinas. Fui un par de veces al aeropuerto a cargar alimentos de los Hércules, sin saber que era el alimento que llevábamos, que después de que íbamos a usar allá, o las municiones. Y por allá, capaz que por cerca del 20 de abril o 18, por ahí, una mañana estábamos durmiendo y nos dice alistarse que nos vamos a Malvinas. Tipo 7 de la mañana nos llevan al aeropuerto, no recuerdo a la hora que tomamos el vuelo de un Austral sin asiento. A las 9 de la mañana estábamos en Puerto Argentino, llegábamos a nuestra querida isla. ¿Qué es lo primero que sintió al pisar el suelo? Bueno, ya era un terreno que yo decía, es feo, porque claro, uno está acostumbrado a Córdoba, al paisaje, todo, es todo muy, mucho pastizal, todo un terreno medio pelado, entonces mucho viento, entonces medio que no me gustó el paisaje, pero nosotros íbamos convencidos que era. Y estábamos también convencidos que se podía llegar a alguna negociación y que no se llegara a que se diera un conflicto armado. Pero bueno, tuve 2 días en Puerto Argentino, durmiendo en unas carpas. Ahí ya me hice algo, pues yo te cuento, era que a los soldados que iban en ese momento conmigo no los conocía, porque eran del mismo regimiento, pero no los conocía porque no habían hecho introducción conmigo, porque en muchos casos eran soldados de la clase anterior y otros que eran de la misma clase, pero habían sido de otras compañías. Entonces esa noche dormimos en Puerto Argentino, tuve un par de días, un par de noches, hasta que se nos informa que la compañía C se iba un poco para Darwin, decimos nosotros, Ganso Verde, por ahí esa zona, y el otro a Bahía Zorro, que era donde estaba la mayoría del regimiento de infantería 8. Para ellos es Bahía Fox, para nosotros Bahía Zorro. Así que tipo 11 de la mañana, no me acuerdo si habrá sido el 20 o el 21 o el 22 de abril, yo nunca había subido a un helicóptero, una cosa, era una experiencia nueva, subir a un helicóptero con una puerta abierta. Yo digo, apenas se la dé el helicóptero al agua, yo caigo al agua porque me tocó del lado de la puerta. Bueno, más o menos unos 30 minutos de viaje, estábamos en el lugar a donde habíamos sido designados que íbamos a estar. Bueno, llegamos, pasaron todos los días de abril, todos los días que faltaban, hasta el 26 de abril, que el regimiento toma juramento a la bandera a los soldados que no habían tomado juramento, que iban a jurar el próximo 20 de junio. Se hizo anticipadamente, entonces hay una fotito por todos lados que juramento el 26 de abril en Bahía Zorro del Regimiento de Infantería 8, que yo por ahí lo tengo al audio, ¿viste? Que se escucha mucho el viento, todo. Pero eso fue un antes y un después, porque todo el mundo dice el servicio militar era obligatorio, o los obligaron a ir. En el momento que jura la bandera, el servicio militar era obligatorio. Después que jura la bandera pasa a ser un derecho, un orgullo, defender la patria. Es tu obligación, o sea, tu obligación moral, y lo sentís así, que sentís que es el orgullo de saber que Dios te ha puesto en esa situación de poder defender tu bandera, o sea, no es una obligación. Bueno, ya en su lugar, que era un pozo. Bueno, Bahía Zorro, como casi toda la isla, salvo Tumbledon y los otros montes que tenían elevación, no tenían, era todo, era en llanura, o sea, había algunas
pradera, pero era todo ya. Entonces había que hacer un pozo a donde te designaban, y ahí es cuando viene, yo digo, algo importante en mi vida, porque me designan a estar con otros 2 soldados que son mis hermanos, los hermanos que yo digo siempre, los hermanos que me regaló Malvinas. Había que compartir el mismo pozo, el pozo se llenaba de agua, entonces había que ir así seleccionando donde volvíamos hacia otro que no tuviera, porque a la noche cuando o lloviera o no lloviera, filtraba agua, entonces poníamos madera en el piso y se dormía incómodo, pero bueno, es lo que se supone que el soldado en intrusión aprende. A veces a nosotros nos ponemos a charlar y decimos aprendemos demasiado rápido, pero era lo que había, no había mucho. Yo creo que lo que más sufrí de la guerra fue el clima y bueno, y la falta de comida, pero bueno, es parte de la guerra, no se pide horario para comer. Sí, me imagino. ¿Cuándo fue el momento en que sintieron de que iba a haber un conflicto armado? Bueno, te cuento, por eso digo un antes y un después, el 26 de abril, ¿no es cierto? El juramento de la bandera, yo me acordé de mi mamá, que mi mamá siempre nos decía cuando éramos chicos, no hay que jurar en vano porque hay que cuando uno por ahí hace una promesa de algo y al otro día se olvida. Bueno, yo ese día que dije sí juro, te dicen seguir a su bandera hasta perder la vida, y voy a decir sí juro ese que sale, no sé, de las entrañas. Y yo me acordé de mi vieja y dije, si hay que jurar de verdad, no porque gritan todos los otros. Bueno, eso fue un 26. Acordate que el 1 de mayo entre el primer ataque inglés. Por eso te digo que abril, más allá del 2 de abril que hubo el enfrentamiento donde Argentina toma posición, o sea, la recuperación. Después de abril, todo fue más o menos, hablando así en criollo, en paz. Pero el 1 de mayo es cuando entra el ataque, que primero pasan a tirar allá en Puerto Argentino, que entran los Vulcan y tiran esas bombas de 500 kilos, creo que tenían 1000 libras. Y bueno, ya empieza todo. Ahí nos enteramos que estábamos en guerra y bueno, lo primero es siempre da un poco de miedo porque es hasta que te acostumbras. Después al 2 es que nos enteramos que hubo el hundimiento del Belgrano y eso nos angustió mucho, ¿ya? Porque sabíamos que había 323 hermanos que se habían ido al fondo del mar, bueno, que han muerto en esa situación, y empezás a rebelarte, empezás a creer que realmente vale la pena matar a un semejante por algo. Entonces empezás a convencerte que estás en una guerra y que estás, muchos dijeron que estábamos, que nos faltaba material, nos faltaba armamento, y hay muchos que se aventuran a decir que faltaba valor. Yo creo que puede haber faltado entrenamiento, pueden haber faltado a lo mejor alimentos, pero amor y convicción de que lo que estábamos haciendo era por nuestra bandera. Yo creo que a cualquier veterano que le pregunte no lo sintió así. Un ejército que está motivado o está convencido que lo hace por su bandera, creo que se le pone difícil a cualquier otro porque no lucha por otra cosa que el ideal de saber que lo que está haciendo es por su patria. ¿Y cómo fue el primer acción? Bueno, como te digo, empiezan en el lugar donde estuve yo, la actividad fue un poco más calma, o sea, hubo lugares donde, por eso hablábamos recién que por una decisión que una parte de la compañía vaya a Darwin y la otra vaya a Bahía Zorro, ya de por sí ya contaba con un poco de suerte, que era que los que fueron a Darwin, ellos fueron atacados y vamos a decir, hicieron cabecera de playa a los ingleses y se tuvieron que enfrentar cara a cara, tuvieron una actividad mucho más importante. En el caso nuestro,
como no llegaron nunca a desembarcar, el bombardeo siempre fue naval y fueron ataques aéreos muy dispersos, muy discontinuos. Pero el bombardeo naval, que por lo general se daba a la noche, los primeros bombardeos sí te aterrorizaba porque el poderío de fuego que ellos tenían era importante, o sea, era algo nuevo para nosotros y temblaba todo. Cada vez que caía algo cerca, pasan los días y vos medio como que te acostumbras, empezás a contar los segundos, a cuánto pasa el proyectil, supone que ha caído a tantos metros, no, están tirando mal, qué sé yo, pero esas son cosas que aprende o que cree que sabe. A lo mejor caía una bomba cerca y por más que estuviera dentro de un hueco, creo que si saca la cabeza te la... ¿Y vos en ese momento no sabías del ataque en Darwin? Sí, sabíamos nosotros que sí, todo eso se sabe. Por supuesto no inmediato, pero sí se sabe. Había algunos muchachos que tenían la forma de escuchar una radio y escuchaban radios uruguayas, y por ahí ellos estaban más cerca de la realidad, decían qué es lo que había pasado, o sea, que se informaban, y bueno, eso más allá que no que era inmediata la información, pero sí llegábamos a saber que la guerra no pintaba para que se cortara y nada más. Después hubo un tiempo que teníamos la esperanza que cuando intervino Perú, qué sé yo, que se plantara otra bandera para las negociaciones, bueno, teníamos la esperanza que podíamos, a lo mejor iba a haber un alto el fuego, pero bueno, no se dio así. Me imagino que dentro de ese pozo, con tus hermanos, debe haber momentos de enorme tristeza, ¿no? Me imagino, pero en ese contexto se daba hasta hacer alguna broma, chiste. No, yo creo que no había tristeza, ¿eh? Era una actividad que, como te decía yo, por supuesto, yo siempre lo digo, ¿por qué quiero rendirle homenaje a nuestra familia? Porque estoy convencido que las familias sufrieron mucho, pero mucho más que nosotros, porque nosotros estábamos inmersos en eso, estábamos convencidos que lo que tiene que hacer un soldado, con poco armamento, con el entrenamiento que tuviera, pero sabiendo que era su deber cumplir con eso. Y nos olvidábamos de nuestros hermanos, de mi papá, de mi mamá. Yo le digo a mi papá y mi mamá, todos los que tenían papá y mamá, creo que les pasaba lo mismo. No estábamos pensando qué estará pensando la vida, salvo cuando nos llegaba alguna carta o que nosotros hacíamos una carta, bueno, nos poníamos en situación y nos acordábamos y decíamos, y tratábamos de que en la carta preocupar lo menos posible. Más allá que yo estaba bien, pero por ejemplo no le contaba que estaba con mucha hambre o que me había pasado 2 o 3 días mojado en un pozo, porque el clima allá es el otro enemigo que teníamos. Allá hay mucha humedad, viento y un fresquete, voy a decir, bastante frío. Bueno, eso nosotros tratábamos, o sea, con nosotros los que estábamos en el pozo, con no ponerlo en la carta, que eran un aerograma, que eran con forma de sobre, pero vos lo podías escribir por dentro, entonces no era una carta, y se cerraba con la goma que tiene a la vuelta, entonces, y bueno, escribíamos sobre la pierna, o sea, por eso cambiábamos, de rato escribíamos de una forma, de rato porque era de acuerdo a cómo estaba el estado de ánimo, y vos me hablabas del humor, siempre hubo, y yo tengo la suerte de haber estado en un regimiento que estaba con el 80% de la tropa eran cordobeses, entonces se respiraba otro clima de charla, de joda, de algún sobrenombre. Mi compañero de pozo, José, que es de San Francisco, y Hugo Bowen, que es sureño,
Y bueno, y él, el sureño este es descendiente de Gales y era colorado, entonces yo le decía, el colorado no, y él, mira el color que tengo, yo no podía ser de otra forma. Entonces él decía que los Gales eran muy trabajadores, muy guapos, y que si tenía la posibilidad de que Argentina le diera o si el Estado le diera un pedazo de tierra, él iba a criar ovejas. Porque dice, nosotros los galeses somos trabajadores, y entonces yo le digo, ni sabe lo que somos los sanavirones. Y me dice él, ¿quién son los sanavirones? Le digo, yo sé, pero era una joda, no soy descendiente, pero bueno, y quedó que él después me decía, ¿dónde está el sanavirón? Porque yo le había dicho que era descendiente de nuestros orígenes, pero bueno, era una joda que se daba. Entonces el humor sí estaba y nos ayudaba mucho. Bueno, dentro del regimiento en que vos estabas, ¿hubo alguna baja? Sí, hubo 5 bajas y bueno, yo no me acuerdo bien el nombre más que de un par de ellos. Hubo 2 bajas en una patrulla, después un muchacho que pisó un cabo cordobés, él, Bodri, que fue alcanzado, o sea, pisó una mina antitanque, creo que así se dio el accidente, y bueno, y no recuerdo el nombre de los otros, pero creo que en total eran 5, y los que fueron, y las bajas que tuvimos en Darwin, no sé cuáles eran, no me acuerdo yo el nombre. Cuando yo fui en el 2014, volví de Malvinas, y fui al cementerio, y yo veía los nombres, y me sonaban el nombre, pero yo creo que eran, pero no recuerdo el nombre, no me recuerdo la cara tampoco, a lo mejor era alguien que podía haber hecho intrusión conmigo y no me acuerdo. Bueno, el momento de mayor peligro fueron las bombas aéreas. Las bombas, las que tiraba el buque. El bombardeo naval era continuo, era muy importante por decir, y con un poderío, yo lo digo así, un poderío aterrador, porque cuando por ahí calculábamos nosotros que la bomba caía cerca, vos notabas que la tierra quedaba como un ratito, ¿viste? Como que quedaba vibrando algo y quedaba en el ambiente algo, una sensación rara. En ese momento, por supuesto, yo no me acuerdo si era que tenía miedo, yo supongo que sí, pero en ese momento no había terror, o sea, no estaba. Yo un día le dije a un ex jefe mío que yo le digo, seguramente tenía mucho miedo, pero lo que le agradezco a Dios no haberme asustado. Y me dice, ahí está la clave, dice, no haberse asustado, dice, porque miedo lo tenemos todos. Pues yo pensé que yo era nada más el dueño del miedo, o sea, que yo era el que tenía miedo. Y él me dijo, no, todos teníamos miedo. Lo que había que tratar de no asustarse. Y bueno, yo la vuelta, después la posguerra, vamos a decir, yo la viví, coseché muchos amigos después, porque nuestro gobierno, nuestro Estado nos tuvo para contenernos. Estamos hablando de hace 42 años, va a ser ahora, y a los 28 años recién me llegó una carta que si yo me había hecho un tratamiento psicológico, nunca, yo me tenía que haber, si hubiera estado mal, suicidado 4 veces. ¿Cuándo ustedes ya sabían que la guerra la estaban perdiendo? Bueno, en el caso mío, para mí fue una sorpresa. Yo me apostaron a las 10 de la noche en una guardia, y yo en ese tiempo, allá por el frío que hacía, era diferente el regimiento. En vez de estar 2 y descansar 4, allá te apostaban 1 hora y descansabas 2. O sea, así más o menos el sistema. Entonces se pone que yo a las 22 me fui a hacer cargo del puesto, cerca de una costa y del mar, y a las 11 llega mi relevo. Yo me estaba terminando de sacar, porque lo único que nos sacábamos era las botas. Estaba hablando del 14 de junio. Se veía todo y se sentía el ruido, todo, que era para
para el lado de Puerto Argentino, por decir, nosotros suponíamos que quedaba porque estábamos en la Gran Malvina y Puerto Argentino en Soledad. Sí. O sea, había un charco de agua ahí al medio que no se dividía y unos 70 kilómetros en línea recta. Pero se sentía el ruido, el estruendo de las bombas, todo, y yo me he dado cuenta que no eran los fuegos de artificio del Festival de Jesús María, era otra cosa. Y bueno, yo me voy saco las botas, siempre charlas algo con el que está en la posición. No entro al pozo al que te hablaba yo, que era la trinchera o el pozo de Zorro, o la posición. Sí, le habíamos confiscado a las gallinas un gallinerito de madera, que era los días que nosotros, si había agua ahí, estábamos un rato, dormíamos en ese gallinero. Entonces esa noche tenía agua, no lo habíamos desagotado el pozo, entonces estaba con agua, nosotros nos fuimos a dormir ahí. Y al rato, 20 minutos, llega el relevo y está al frente, y le digo, ¿qué haces acá? Yo lo reto, le digo, ¿qué haces? ¿No ves que te van a castigar? ¿Cómo abandonar el puesto? Se terminó la guerra, loco. Deja de joder. En eso que él le decía, se escuchaban los helicópteros que venían y las casas de los kelpers, o sea, de los isleños, prendían las luces, ¿viste? Ya está. Y se sentía que se acercaban helicópteros. A dormir, dice que levantaron los puestos de guardia, todo. Llegó un subteniente y dijo, soldados, la guerra se ha terminado, mañana nos volvemos a casa. Bueno, entonces había que pensar que lo que había pasado para nosotros era algo impensado. Sabíamos que se podía dar, pero dormimos como pudimos, porque ya dormís de otra forma. Sí. Dormí pensando en el regreso. Y se escuchaba el movimiento, ¿no es cierto?, las actividades que tenían todas estas aeronaves, que eran los helicópteros. Y el otro día nos levantamos y apenas hace día había un cordón de militares ingleses que nos hacían formar una fila donde teníamos que entregar el armamento y el casco. Hay una imagen que es que están todos los... Sí, y bueno, y ahí viene lo doloroso, porque han deflameado nuestra celeste y blanca, estaba ese trapo que le dicen que es la bandera inglesa y que muchos argentinos por ahí se ponen una casaca. Yo no digo que odiemos al pueblo inglés, porque no, el pueblo no tiene nada que ver, son muy nobles, pero a esto, no sé cómo te podría decir, piratas, yo no usaría nada que tenga los colores de ellos. ¿Cómo fue el trato de parte de los ingleses hacia ustedes? Bueno, fue muy frío, porque te decían nada, nos formaron en columna, entregamos el armamento, nos encerraron en unos galpones, que eran los que se tenía por lo general para cuerear las ovejas, y pasamos la noche ahí. Al otro día nos suben un helicóptero que creo que se llaman Siquín, y nos depositan en un helipuerto de un buque de guerra, que yo tenía miedo en el momento de saltar, caer al agua, y ese día, como no había comido nada, más allá de cosas, me sentía que estaba como muy débil. Bueno, el buque se mueve, el que no anduvo nunca en un buque, como en el caso mío, enseguida me provocó náusea, todo. Te lo cuento muy rápido, como a la 1 de la mañana, nos meten a ahí sí nos dan un pequeño plato como de un guiso caliente, bueno, que para nosotros fue una bendición, nos dan de comer. Y a la madrugada, tipo 1:30, 2 de la mañana, nos cruzan a un buque, los lanchones, se usa el lanchón de desembarco, que son todos blindados. Sí. Entonces, en eso, todos amontonados, viajábamos unos 500 metros por ahí, o un poco más, donde estaba el buque en alta mar, o sea, estaba en el mar, anclado, un buque con un portón grande, hacia una puerta, un tablón, había que saltar, y del otro lado estaba la Cruz Roja. Nos recibía la Cruz Roja, nos tomaban
los datos y nos alentaba. Entonces ahí era como que empezamos a creer que íbamos a volver con vida, allá de toda la amargura que teníamos, porque nosotros estábamos convencidos de que teníamos ese sentimiento adentro que lo que habíamos hecho no había alcanzado. Y bueno, y veníamos un poco la cabeza gacha, por eso es que las fotos esas que sacan así de nuestros soldados, y fue perder un partido de fútbol y salí con la cara larga. Nosotros habíamos perdido una guerra o una batalla, la guerra continua. La llegada, la vuelta a Argentina. Bueno, nos tienen en ese buque que se llama el Norland Hull, algo así, lleva un nombre de esto, que es una ciudad, vamos a decir. Y estuve 4 días prisionero en ese buque. Me canté de hambre, por supuesto, porque nos daban de comer cada 12 horas nos daban una comida, pero nos trataban bien. No era... Pero bien, como te digo, es muy... Las relaciones de ellos son muy... No son como nosotros, charlatanas. No se dio ni un trato ni hostil, nada. Era bien, pero muy distante. Y nos devuelven el continente, creo que un 21 de junio, creo que era Día del Padre, creo, a Puerto Madryn, que un día que después salió en las noticias que Puerto Madryn se quedó sin pan porque todos los soldados venían con ganas de comer pan. Y bueno, nos llevaron a la base que había ahí en Madrid, comimos. Y bueno, y a la noche nos volvieron en colectivo a los 400 kilómetros que hay hasta Comodoro Rivadavia, y llegamos a la madrugada. Bueno, ahí nos dieron de comer, nos bañamos después de un montón de tiempo, teníamos una mugre terrible. Y bueno, y había que pensar en el regreso, en volver a ver a la familia. ¿Y cuánto tiempo hubo desde que estaban ahí en Comodoro Rivadavia hasta que llegaste a tu casa? Bueno, yo ponele el 21, ponele, o 22, ponele que haya estado de junio. Quedaban pocos días, tuve todo julio en el regimiento, no hacía casi guardia. ¿Por qué? Porque el regimiento había quedado con un 20% de, vamos a decir, soldado o de personal, y esa gente había estado sin licencia, sin nada, durante todo el tiempo que nosotros estuvimos allá. Cuando nosotros llegamos, a los pocos días, es como que se hace cargo de vuelta del regimiento, de las guardias, todo, la gente que vino de allá. Entonces, pero como era mucha cantidad, se hacía menos días de lo que por lo general hace guardia, todo. Y hacíamos refuerzo de guardias, ¿sí? Y habían dado de licencia a la gente que había estado en el regimiento. Cuando regresa esa gente a seguir con su año de colimba, por decir, nos dan una licencia hasta la baja. Y yo creo que fue el 2 o el 3 de agosto, así que yo calculo que ya habré llegado, teníamos como 2 días de viaje en colectivo, como el 5 o el 6 de la madrugada acá a Córdoba. ¿Cómo fue la llegada a tu hogar? Bueno, yo me voy un poquito atrás. Yo cuando yo estoy en el regimiento y empiezo a estar unos días en el regimiento, y empiezo a escribir cartas, porque ahí empecé a escribir cartas, empiezo a darme cuenta de todo el sufrimiento que se le había provocado a la familia, y me doy cuenta, ni un tonto que no se dé cuenta, que la comunicación no era lo fluida que podría haber sido hoy en día con un celular. No teníamos... En mi caso personal te cuento una historia. Me dice un jefe un día, soldado Álamo, dice, no habló a su familia para decir que está bien. Y yo me reí, pues yo no tenía, en la casa de mi papá, que era acá a 2 cuadras, no teníamos luz eléctrica, o sea, yo no teníamos teléfono. Me dice, ¿algún vecino, alguien avísele? No. Entonces un día hablan por teléfono, era un comisario, que era amigo de mi familia, don Canalda, y doña Blanca Canalda, la señora, hablan al regimiento para preguntar por mí. Entonces ahí piden hablar conmigo para saber. Bueno, ahí hablo yo por teléfono y le comunico que se estén tranquilos, que yo había vuelto bien de Malvinas, bueno, y que pronto los iba a ver.
Eso fue lo único que ellos podían, porque el papel podía ser que por ahí haya sido que mandabas una carta y después cuando vos estabas bien y después te haya tocado perder la vida en algún ataque. Entonces a veces el papel no era muy creíble. Bueno, vuelvo al relato que te decía y empecé a pensar yo en lo que había pasado en nuestra familia y pienso en un integrante de la familia, que son los padres, el papá hombre, porque a la mamá se le permitía llorar, el papá no se podía permitir llorar delante de los otros hijos, en el lugar a donde estaba, o sea, en su barrio. Entonces él demostraba que estaba íntegro, pero yo estoy seguro que estaba sufriendo. Hay una deuda que nos quedó a nosotros veteranos, haberle rendido homenaje al Papa. Entonces yo empecé a hilvanar todas las cosas que me había pasado, que él me acompaña al 141 a incorporarme, me despide, me da un abrazo y me dice, cuídese mi hijo que ahí se va a terminar de ser hombre. Una cosa así. Cuando yo vuelvo a la madrugada, mi papá estaba acá en la terminal de Córdoba y me estaba esperando. Pero no me podía ver porque había un montón de gente. Y un primo mío, que ya no está, Enrique, ya falleció, me alcanza a ver. Yo venía cambiado porque yo había subido un poco de peso. Entonces me alcanza a ver en un colectivo y yo lo saludo. Entonces él le avisa, tío, acá está Lalo. Lalo me dice a mí, acá está Lalo. Y él se cruza como puede, por arriba de la gente, va y el abrazo. Y bueno, yo lo cuento con una emoción muy particular porque mi papá para mí era mi ídolo, un semejante hombre lleno de músculo. Y me da el abrazo y yo siento que él está más suelto, más flojo. Y el abrazo fuerte fue de mi parte. Yo siento que se afloja un poco, ese respirar entrecortado, sabía yo que se estaba desahogando. Lo miro, pensé que estaba llorando. No tenía humedecidos los ojos, pero sí sentía que en su respirar se estaba desahogando. Yo le agradecí, que lo cuento siempre, le agradecí haberme inculcado el amor a la patria. Él me dijo, sos un hombre. Y bueno, y eso fue el abrazo. Yo después me di cuenta que lo mucho que había sufrido él. Por supuesto, mami, como no, mi mamá, ella tiene que haber sufrido un montón. Mis hermanos, el que me seguía a mí, que tenía que hacer contención a la familia. Nosotros, una familia muy humilde, que no teníamos, como te digo yo, ni luz eléctrica. Creo que la deuda que tiene los argentinos, el Estado, la población del pueblo argentino, tiene una deuda con esa gente que sufrió tanto y que creen que hoy en día ya no están, en la mayoría no están, pero muchos de los soldados creen que estamos convencidos que es la deuda que no saldamos nunca, que es haberle agradecido en vida, el haber brindado lo más preciado, que es un hijo a la patria. ¿Qué sentís cuando ves a un chico de esa edad y dices, mira, a esa edad yo estaba en una guerra, estaba defendiendo la paz? Y yo creo que eran otros tiempos, o sea, siempre, viste, pasa en la vida pasa eso, que vos a veces en el lugar de trabajo, antes vos trabajabas de una forma y ahora se trabaja de otra forma y a lo mejor con otras herramientas y ahora es más fácil. Y antes vos decís, no, mira, antes esto lo hacíamos, qué sé yo, a pala y ahora lo hace una máquina. Bueno, en ese tiempo era eso. Teníamos, qué sé yo, otra responsabilidad y veíamos de otra forma. Y a lo mejor lo que hoy se ve como un maltrato, antes era como que era una enseñanza, por ejemplo. Ahora creo que la Fuerza Armada en diferentes instituciones tienen otra forma de llevar a cabo un castigo, por decir. Antes se lo hacía en cuanto al físico, el movimiento vivo. Para los soldados que se acuerdan, el baile no era el baile de la mona ni el de chévere, el baile era un carrera mar, cuerpo a tierra, salto rana, cosas que hoy creo que están prohibidas. Bueno, y nosotros lo vivíamos como algo normal.
Entonces yo por ahí, cuando me dicen cuando hablábamos de los chicos, uno lo dice cariñosamente los chicos, pero por ejemplo para un veterano cuando dicen los chicos o los chicos de Malvinas, no les cae bien porque estábamos convencidos que éramos jóvenes, pero no chicos. Así que cuando vos me decís los chicos, yo por ahí digo lo que decía vos, a lo mejor no tienen la responsabilidad, pero no es culpa de ellos, a lo mejor es porque viven otra realidad y otros tiempos. Y en cuanto a la edad, yo te quería contar que en el 2014 yo vuelvo a Malvinas porque hicimos un evento acá, para recaudar fondos, porque había gente que quería volver, y entre ellos había uno que sí era compañero mío, que lo voy a nombrar, que Héctor Leita, un gringo, le digo cariñosamente, de aquella colonia, y él se enferma, una enfermedad de esta fea que después termina muriendo. Y él me expresa que él le hubiera gustado volver. Y yo le dije, pues yo no estaba convencido, porque yo digo, si me van a manchar el pasaporte para entrar a mi patria. Y yo no estaba convencido de eso, entonces yo le digo, no, pero algún día vamos a volver. Él me dice, no voy a poder volver porque él estaba seguro que su enfermedad no le iba a dar tiempo. Y entonces yo le digo, bueno, vamos, volver vos, me dice él. Bueno, le digo, pero vamos a volver los dos. Pero era algo que yo me prometí volver por él. Entonces pasa que él se va de este mundo, y fui. Y me hizo bien. Pues yo me di cuenta que allá con los 18 años yo no había, y a lo mejor era porque me quería volver que te decía recién, a ver la familia. Sí. No alcancé a llorar, yo no hice el luto, no hice el duelo. Entonces yo no había llorado, no había puteado, no había insultado. Entonces volví en el 2014, después de 32 años, y me hizo bien el regreso porque fui a desahogarme. Lloré, puteé, insulté, porque no voy a mentir. Sí. Tuve una semanita allá y también me di cuenta que cuando nos dicen que fuimos muy jóvenes, no sé si tan jóvenes, porque me medía yo en las posiciones y por los pozos, por las ventanitas por donde entrábamos, y hubiera sido imposible entrar y salir como hacíamos, con la velocidad que hacíamos para entrar, o en un ataque, como te decía, que un barco nos empezara a bombardear, con la velocidad que entrábamos a la posición. Yo me medía, no había forma, pegado con la cabeza, con el hombro, me acalambraba. Entonces digo... ¿Y vos conocías los escenarios? Sí. No pude volver a Bahía Zorro porque había que cruzar en una avioneta, y a la avioneta la vi media, no te digo, media, digo, no, esa cosa que me toque morir, no me mataron los ingleses, muera de acá. Y si no, había que ir por un ferry por otro lado, ¿no es cierto?, cruzar, para cruzar ese charco de agua. Entonces, pero recorrí todos los lugares, fui a Darwin, a donde yo creí que tuvo parte de mi regimiento, de mi compañía, de la compañía C, la tercera sección de la compañía C. Estuve, caminé todo, lloré todo, miré, vi, recordé cómo se comía, cosas que se hacen nada más que en la guerra. Comer frío, comer poco, comer cosas que a veces no lo comerías acá, dar valor a los poquitos que teníamos acá, o sea, en la familia, saber valorar de un pedazo de pan duro, o algo recalentado, o algo en la panza, o algún abrigo, y saber que todo eso se lo hace simplemente porque está convencido que uno lo que está haciendo es ser un buen soldado, o sea, ser un soldado ser fiel al juramento que hizo. Lalo, contame qué tenés en tus manos. Este es un casco idéntico al que usaba el soldado de Malvinas. O sea, si bien no es el mismo, porque nosotros cuando entregamos el armamento tuvimos que dejar los cascos allá. No sé, hay una foto dando vuelta por ahí donde se entregó y está todo sembrado de casco. Bueno, pero es el mismo casco. Es el casco que usaba yo. Tenía,
una tela acá, como una redecilla con un elástico, donde tenía un pequeño botiquín, donde tenía unos antibióticos, algunas cositas, una gasa, no sé, un alcohol yodado, no sé qué tenía. Pero es el mismo, con el mismo peso, con todo. O sea, nos llenaba de caspa porque tiene otro casco, acá se nos llenaba de caspa. Por ahí no nos gustaba mucho tenerlo a la noche, nosotros lo tratábamos de sacar porque te cansaba, porque si le toca el peso, tiene un peso importante, pero es porque tiene un casco que tiene que soportar, qué sé yo, una esquirla, algo, entonces, y era pesado, era incómodo, pero el soldado lo tenía que usar. Y yo recién te contaba, fuera de lo que estábamos hablando, que el soldado se acostumbra tanto al uso del casco que ante el menor movimiento que se haga, lo primero que se ponía era el casco. Creo que era simultáneo cargar el fusil y el momento que estaba tomando el fusil se estaba poniendo el casco. Ya te contaba recién que por lo general cuando te toca correr, o sea, vas pendiente de que el fusil vaya lo más seguro posible, pero el casco cada tanto te lo vas tocando porque es un casco pesado que por más que lo tengas regulado, se te puede llegar a caer encima de los ojos o se te va para atrás. Hay gente que le andaba más chico, otro más, había que tratar de regularlo. Y bueno, yo con el casco siempre me permití, voy a dejarle un mensaje a los más chicos, a los más jóvenes. Era muy incómodo el casco, pero nos habían enseñado que esto nos podía salvar la vida. Y más allá de que éramos muy jóvenes, entendimos así, o nos enseñaron así, nos enseñaron muy bien, que nosotros estábamos convencidos que era así, y es más, muchos testimonios que una esquirla pegó y le abolló nada más el casco, y si no, no hubieran estado contando el cuento. A los chicos que andan en moto, que a veces se ponen el casco y no se lo atan o no se lo ponen, o porque se creen jóvenes que son inmortales, y sí les quita visibilidad, pero si se caen les puede salvar la vida. Y esto también deja un mensaje para esos chicos que no quieren usar el casco. Nosotros en Malvinas estaba prohibido andar sin casco, y suena feo la palabra prohibido, pero después sabíamos nosotros que era lo que nos iba a cuidar en caso de que nos tocara que nos caiga algo en la cabeza, que nos podía, con una herida en el cuerpo a lo mejor podíamos salir, pero con una herida en la cabeza es difícil. Entonces esto era importante para un soldado y mira lo que son las cosas, para yo lo quiero llevar a la vida real, que un casco les puede salvar la vida a más de uno. Yo quiero que lo toque vos, y que vos me digas, ¿es pesado o no es pesado? Porque... Sí. Muy pesado. Hay que llevarlo, ¿no? Sí. Y quedaba un fachero. Mira, yo te voy a decir cómo me quedaba, aunque era más chiquito, la cabeza mía era más chiquita, ahora, pero más o menos quedaba así. Y por supuesto estaban dos tiritas y cada tanto que corría vos te lo afirmabas, porque un soldado no hace las cosas con fiaca, nada, simplemente hace todo lo que da, toda furia, entonces el casco había que llevarlo bien puesto. Más o menos hablamos de cómo fue el Estado, ¿no? Cómo nos dejó medio desamparado. Sí. ¿Y cómo fue la sociedad en general? Y bueno, yo, por eso a veces es medio particular, hay gente que a lo mejor les ha sido más fácil llevar. En el caso mío yo tenía una familia, una linda familia, muy humilde, pero linda familia, tenía amigos, buenos vecinos, que me supo contener. Supongo que en algún momento uno tiene sus momentos de tristezas, de estar pensando que si valió la pena, porque era una guerra que se había perdido, si uno lo que había hecho estaba bien, estaba allá que, como dicen, fuimos llevados, pero bueno, era después parte nuestra cumplir con la patria. En el caso mío personal, a mí me costó insertarme de vuelta porque cuando vuelvo acá al lugar donde vivíamos nosotros, al poco tiempo yo me caso, a los
pocos años me caso, y tengo un hijo, tengo Martincho, que trabaja con nosotros ahora, que es el más grande, y bueno, yo necesitaba tener un trabajo estable, o sea, y buscaba por todos lados, y bueno, y decían que si uno presentaba un certificado de veterano, que te pueden llegar un trabajo, y yo no encontraba eso, o sea, andaba deambulando, vamos a decir, y yo ya quería tener un bienestar en cuanto a lo económico para poder, qué sé yo, sustentar a mi familia. Y bueno, y había una empresa aquí en la zona que tomaba gente para podar plantas y hacer zanjas para los teléfonos. Y yo me dijeron que sí, porque no era una trabajo. Yo tenía ganas de trabajar, pero no hacía falta tener tanta para cavar pozos y podar plantas. Y yo, bueno, digo, llegó la hora, bueno, que trabaje estable, si tengo un trabajo estable. Estaba muy ilusionada. A los días veo gente que está trabajando en eso y a mí no me llaman. Entonces voy a preguntar y me dicen, ¿vos pusiste un certificado que sos veterano de guerra? Y le digo, sí. Dice, no, pero no tenés ningún tratamiento que te hayan hecho, cómo has quedado vos. No, le digo, ¿por? Y no, porque el consejo, no sé, de la empresa esta, dice que es conveniente que si no tenés eso no puedes. Entonces yo me sentí mucho peor que en la guerra, mucho peor, mucho más. Y bueno, y dije, no tendré que decir más que soy veterano de guerra, que estuve en Malvinas. Entonces yo a mucha gente cuando me pregunta, yo decía, sí, estuve cerca, pero no fui, ¿viste? Hasta que una vez llega un señor a nuestras vidas, por decir, que por intermedio de una cuñada me dice que me quería ver porque él tenía un puesto de trabajo en su estación de servicio, pero sí era veterano de guerra. Yo lo voy a nombrar, Nicolás Costanzo, ¿sabes? Y Nicolás me dice, ¿usted estuvo en Malvinas? Y le digo, no, más o menos, no, si estuvo en Malvinas, usted va a trabajar conmigo. Si no estuvo en Malvinas, no, me da lo mismo, toma otro. Medio así me lo dijo, muy así. Yo le digo, bueno, sí estuvo en Malvinas. Y de ahí se empezaron a enterar un montón de clientes y me decían, ¿cómo no nos contaste? Y yo no lo contaba porque me tocó vivir eso. Eso en cuanto a la sociedad, vamos a decir, yo lo vivía así. Yo iba a los colegios porque había una maestra que le interesaba algo y yo iba, pero veía que el resto de la comunidad educativa no lo veía así y yo calculaba que era porque la guerra se había perdido. Yo quería contar, porque yo estaba lleno, cuando vine de allá tenía un fervor de creer que lo que habíamos hecho nosotros era importante y bueno, eso se fue apagando con el tiempo, ¿viste? Bueno, será que no fue tan importante. Entonces llegó el tiempo a los 23, 24 años de llega un muchacho y dice, no, vamos a ir a los colegios a contar porque esto no se puede apagar porque lo va a contar otro que no fue y no lo vivió. Y ahí es donde viene también el reconocimiento mío hacia el trabajo. Me di cuenta que con las ganas de trabajar que tenía yo me hizo bien porque fue una contención. El ser petrolero, siempre lo digo yo, que es al haber sido playero un montón de años, me hizo bien, porque fue una manera de contener, porque así como conocí mucha gente que no le interesaba el tema, un montón de gente que sí, y que sin querer me ayudaba, porque yo en mi familia no puedo andar todo el día contando que soy veterano y qué es lo que me pasó y cómo lo viví. Pero fuera de mi casa, me hacía bien hablar con personas que sí me preguntaron y ellos daban su punto de vista y me dio ganas de ir a los colegios y de vuelta a contar eso. Y bueno, hace unos años que tratamos de que para malvinizar, de dar un mensaje a los jóvenes que nuestra bandera es lo más lindo, nuestra patria es lo más lindo, que si bien fue una guerra que, pues todas las guerras son feas, ¿no? Pues son malas,
es lo que había que hacer porque estaba en peligro nuestra patria, que un soldado hace cosas que no tiene explicaciones porque hay alguien que escribió que cuando la patria llama, el gemir o el clamor de la madre calla, y uno dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, y es así, un soldado lo vive así. Así que la posguerra fue dura al principio y duro porque yo me enteré de un montón de gente que se ha quitado la vida y no han sido contenidas por nuestro Estado. Nosotros después del 83 para adelante vivimos siempre en democracia, así que eso, si bien hubo gente que hizo mal las cosas, por decir, ¿no es cierto?, en el caso de la Junta Militar, después los gobiernos democráticos tampoco fueron tan prolijos, no le queremos echar la culpa a nadie, pero por echar la culpa a uno tampoco fuimos prolijos. No por ejemplo, en el caso mío, que creo yo que estar bien, pero muchas familias fueron desarmadas, o sea, porque el veterano no ha sido contenido, no ha tenido contención profesional como debiera. En muchos casos se han quitado la vida, en otros casos el veterano se ha mandado sus cosas que han destruido ellos, la familia, y creo que es cosas que se pueden haber evitado. Eso para nosotros cuando hablamos de un veterano, siempre lo conozca o no lo conozca, vos sabés que es parte de lo mismo y vos le tenés un cariño especial, una estimación porque sabés que estuvieron en lo mismo. Por lo que yo observo, es como que hay tres patas, ¿no? Que es, primero, tu personalidad, seguro que ya viene contigo, tu familia y el trabajo. Sí. Eso te ayudó mucho. Seguro. Mi familia, mis amigos, los vecinos de mi... En el caso de mi mamá, los vecinos se solidarizaban con mi mamá a rezar por las mañanas, a hacer una cadena de oraciones y a acompañarla a mi mamá, porque mi mamá, acá había 4 o 5 familias en este barrio, ahora mucha gente. Y bueno, y yo te quiero agregar ahí lo de mi papá. Me cuenta mi hermano Ricardo, que trabaja con nosotros en la estación, que mi papá se iba para abajo de un arbolito que había ahí a la tarde, y él calculaba que iba a llorar, pero de allá venía bien, viste, como si fuera íntegro. Entonces él me contaba, dice, papi tiene que haber sufrido mucho, y nosotros, dice, yo no sabía cómo hacer para contenerlo, porque él era el hombre fuerte de la casa. Y bueno, yo creo que mi papá tenía un orgullo muy especial por lo que yo me haya ido a hacer, como quien decía en esos años, la colimba. En un momento capaz que en una de esas, no digo que se arrepintió, pero sí le pesó el haber deseado eso con tanto fervor que habrá tenido miedo que yo no vuelva. Después, el posguerra a nivel familia fue todo mucho más lindo. Mi relación con él fue hasta el último, que ya no estaba con nosotros, fue muy linda porque yo siento que él, somos 5 hermanos, pero él era como que tenía una confianza muy, muy puesta en mí para que yo, vamos a decir, sea el pilar de esa familia, más allá que cada cual tiene su familia ya. Entonces yo me tomé un compromiso, por eso nosotros, mi mamá nunca la desamparamos, o sea, en cuanto a lo económico, en cuanto al tiempo que hay que dedicarle, porque en el caso mío yo sé que ellos han sufrido mucho, pero mucho más que yo creo que fue poquitito mi aporte a eso. Ellos han aportado mucho más a la patria que... Vos vas a llevar de por vida ese orgullo, ¿no? Sí, yo tengo siempre un orgullo saber que Dios me haya puesto en ese momento, en esa situación. Yo soy un agradecido a Dios, soy muy creyente y no sabía rezar. Malvina hasta eso me enseñó a rezar, porque en ese día que yo te contaba que me tocó pasar una situación, recé todo junto en un ratito. Y estoy convencido de que Él me regaló la posibilidad de volver para poder hacer algo, para contar algo, para hacer eso, que ahora cuando vos me convocaste yo ni lo dudé,
porque se habla de algo que yo le puedo hacer un aporte, contar de la experiencia mía y de lo poquito que pude sumar, y si hago algún aporte con mi experiencia, con lo que yo cuento, yo estoy feliz. Lalo, como cerrando la nota, ¿qué es a futuro que vos deseas para que se mantenga la memoria de Malvinas? No sé. Mira, a mí me encantaría, yo hace un par de años que acá en Colonia Carolla hay un ciclo de desfile que lo organiza Jorge Aquín, un gendarme, y veo todo eso. Yo siempre soñaba con una plaza llena de banderas. Para mí la bandera más bonita de la tierra es la bandera argentina. Y yo ver gente joven andando en bicicleta y todo con banderitas me emocionan, pero de tal forma que yo digo, no está todo perdido, que acá está mi juventud, la juventud de mi patria. Y bueno, en una bicicleta, yo voy a un acto y veo que gente unida y cantando el himno. No, que no sea solo por el deporte, yo el Mundial de Fútbol lo festejé como... me gustaría ver un país unido, o sea que creo que lo único que hasta hoy en día lo une, porque tenemos una sociedad media dividida, es Malvinas, y a veces en cuanto a lo deportivo. Entonces Malvinas hace mucho tiempo que cuando nosotros escuchamos la marcha de Malvinas, todo el mundo se para, se calla, se respeta, se emociona. Y bueno, si Malvinas es eso, nosotros los que fuimos y a los que dieron todo, porque todos dimos un poquito, pero hay gente que lo dio todo, que dio la vida. Si sirve para eso, está bien. Y yo lo que deseo es justamente ustedes por ahí dicen, una Argentina en paz, veo una calco, una Argentina en paz, una Argentina próspera, que no tiremos manteca al techo, pero que podamos vivir bien, que estemos bien, que no nos peleemos por una bandería política, que no seamos tan mezquinos, que nuestros gobernantes, los que nos conducen, tengan a Dios por delante, no crean que son los dueños de todo, y que sepan decidir los destinos nuestros y lo mejor que se pueda. O sea, eso es lo que yo deseo como argentino, como vecino, como habitante de esta tierra. ¿Y pensás que en algún momento las Malvinas van a volver a ser? Yo tenía un amigo acá en Agua de Oro que era Alejandro Betz, que era el Kelper, que le decían que, no sé si vos lo alcanzaste a conocer, es alguien que nació en Isla Malvina, estuvo y después él se alineó con FADEA, con la parte argentina, y bueno, se dividió un poco su familia, parte de su familia quedó allá, y él se vino con su hija y su hijo. Bueno, yo charlaba mucho con él y él sabía mucho de la parte política, y él estaba convencido que sí, que es como esa gotera que perfora la piedra. Dice, yo creo que la gotita es, si hacemos nuestra parte, los argentinos, de saber siempre que eso es nuestro, en algún momento, capaz que no lo veamos nosotros, tiene que volver a ser parte de nuestra soberanía. O sea, yo lo siento así. Yo pisé Malvinas y siento que es parte de nuestra Patagonia. Sabes que la institución nuestra no es solamente el ir y defender al trabajador en algún conflicto que tenga con su patrón, sino es asistirlo en diferentes formas, de la salud, del estudio, de diferentes ámbitos, de los propios jubilados, las vacaciones, todo. Y bueno, esto nos parecía que faltaba reconocimiento hacia ustedes. Yo agradecerle en nombre de los veteranos, porque esto que hacen ustedes, justamente decíamos nosotros, no nos tenemos que olvidar de lo que pasó en el 82. Si ustedes se hace esto, se agenda y nombran Malvinas y dan a conocer lo que pasó, ya sea con un testimonio o con algo que escriban, de lo que pasó en el 82, estamos malvinizando, o sea, estamos reforzando los conceptos de lo que pasó. O sea, nuestra patria merece eso, que no seamos unos ciudadanos que nos olvidemos de las cosas, de nuestra historia. Yo digo es la historia viviente porque vos, si bien muchos veteranos ya no están, por ciudad que camines, alguno en contra,
Siempre que charles, algo diferente te van a contar o algo es porque todos hemos vivido la misma historia, pero con diferentes experiencias. Yo siempre respeto lo que cuente el otro porque no puede pensar lo mismo que lo que pienso yo. Entonces yo, en lo personal y de parte de mi familia, yo un agradecimiento especial al sindicato porque es lo que decís vos. Yo vacacioné un montón de tiempo, supe lo que eran las vacaciones después que empecé a trabajar en la parte petrolera, o sea, yo antes no me tomaba vacaciones. Entonces el ir al 44, saber aquellos años, los primeros años que abrió el 44, después el Hotel La Cañada, ir al hotel, a diferentes lugares donde se vacacionaba, yo siempre lo relacionaba con eso. Pero lo que decís vos, después la asistencia que tenemos en cuanto a la obra social y en todo lo que se le pida o que se trate, yo a veces he tratado casos personales y siempre me han dado una solución, así que yo agradecerle y saludo a todos y bueno, al que se le ocurrió la idea esta, muchas gracias y cuando ustedes quieran, acá las puertas de mi casa están abiertas, creo que el mes que viene, el otro mes yo ya me retiro de la labor, de mis quehaceres, vamos a decir, pero no crean que se van a salvar de mí, voy a estar visitando siempre. Muchísimas gracias.